Bien, señores, gracias por estar con nosotros en este Dida Podcast o Podcast Dida, como ustedes quieran. Claro. Aquí estamos en Dida en Podcast Palabras. Ivana de los Santos y Ulises Jiménez con ustedes. Hoy tenemos un interesante conversatorio con expertas de nuestra institución. Ivana, saludos, ¿cómo estás? Así es, te saludo a todo ese público que estaba esperando este podcast tan interesante de información que necesita todo afiliado a la seguridad social. Un tema sumamente interesante. Hoy hablaremos de CCI a reparto, lo que es este traspaso. Un tema complejo, pero bien interesante y que la DIDA ha estado trabajando arduamente en él. Decirles para las personas que no saben que la DIDA es el censor del Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Nos encargamos de asesorar, educar y defender al afiliado hasta la resolución final de sus casos. Toda orientación que usted necesite acerca de su seguro, acerca de riesgos laborales, acerca de pensiones, usted se dirige a la DIDA y va a ser atendido y asesorado de la mejor manera. Bueno, ustedes han visto ya cómo se ha implementado y ha sido más agresivo el acto o la actitud de defensa de los afiliados en la llegada o con la llegada del señor Elías Báez de los Santos. Eso es sagrado, eso es innegociable, el derecho de la gente que está afiliado y aún no tenga una afiliación que le cueste dinero, o sea, que no sea contributivo, que sea subsidiado. Mire, usted tiene derecho, como ciudadano usted tiene Así derecho. es. Lo está contemplado en la Constitución de la República porque todos tenemos derecho a la salud y ese derecho lo defendemos nosotros en la DIDA. Totalmente de acuerdo. Qué bueno que se lo explique de forma tan llana a la gente, porque hay personas que creen que solamente tienen derecho si están trabajando, si están cotizando a la seguridad social, y no es así. Usted como dominicano o como ciudadano legal en el país tiene también estos derechos, para lo cual la DIDA está para defenderles. Y usted creía que se me iba a salvar, se lo voy a decir ahora en vivo en este podcast. Usted llegó mejor que como se fue. ¿Qué? Sí, usted llegó mejor que como se fue. Ay, me arreglaron la mañana. Sí, esa joven. El día y la tarde y la noche. Esa joven, pues, acaba de venir de una licencia y parece ser que ella estaba en un resort, pero no de lo de Puerto Plata, ni el este aquí, para no mencionar ninguna casa hotelera. Parece que estaba como en Dubái, por ahí, por esa zona. Señor, vino más blanca, más delgada, más sonriente, más simpática, más amorosa y más entregada al trabajo que siempre se ha dedicado, que es el Departamento de Relaciones Públicas de la DIDA. Gracias. Ya lo sabe. Me alegran esas palabras, compañero. Nuestro director, señores, en podcast anteriores ustedes no habían visto que es Ulises Jiménez, nuestro director de comunicaciones allá en la DIDA, siempre a la orden, siempre para servirle, muy dispuesto. Así que ya ustedes saben que pueden dirigirse a él. Hablarle también a nuestros podcavidentes, Sí. que Y podcast oyentes. y podcast oyentes, que nuestro director Elías Báez, creo que es muy difícil que no hayan visto las acciones que ha implementado de lo que es el trabajo 24/7 de la DIDA, donde tenemos un teléfono las 24 horas que usted puede llamar para cualquier situación que se le presente en una emergencia en cualquier clínica del país, donde sea vulnerado algún derecho como cobro indebido, recepción de documentos y recepción de pacientes por falta de pagos, también cobros en una emergencia que no es debido. Todo esto usted lo puede denunciar a la DIDA 24 horas del día, porque para eso entró nuestro director, para defender al afiliado cualquier hora. Y ese número es el 809-472-1900. Porque hay gente que dice, sí, pero entonces ustedes en Instagram no ponen el número. Sí, el número está ahí y está en grande. Pueden entrar, incluso hay un equipo de redes tan activo que cualquier mensaje que usted envíe lo van a recibir y le van a responder. Mire, no, yo iba a apostar, pero no voy a apostar. Si usted llama o usted escribe y no le responden, en menos de
un minuto, minuto y medio, mire, yo le pago los hot dogs que se comen una noche. ¿Verdad que sí? Sí, Yo pero también. eso lo puedo pagar. Yo me sumo a la causa porque estoy totalmente segura de que usted llame a este teléfono y se comunique inmediatamente con un técnico que le va a dar la asesoría. Y en caso de tenerse que dirigir al centro, también ahí va a estar un supervisor, un técnico y una persona encargada para que su caso sea resuelto lo más pronto posible. Eso es así. Entremos entonces, si te parece, en materia de una vez, porque tenemos dos expertas con nosotros que han querido y han estado siempre dispuestas en orientar a la gente. Sí, yo quiero darle la bienvenida a dos expertas del departamento de la Dirección de Defensoría, de la Dirección de Orientación y Defensoría. Aquí muy dispuesta a hablar de este tema sumamente interesante para todos ustedes. Bienvenida, Virginia de León, encargada del Departamento de Defensoría, y también nuestra compañera Paola Valerio, analista de capitalización y reparto. Ellas dos están aquí y van a hablar minuciosamente de este tema para que a usted no le quede ninguna duda. Y si alguna duda le queda, puede llamar a ese teléfono para que quede aclarada esa información. 809-472-1900. Que no se les olvide. 809-472-1900. Muchachas, para mí lo son. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Gracias a ustedes por la invitación, Ivana, Ulises, un placer. Vamos a comenzar de nuevo con este tema porque yo creo que una hora es poquito y quiero que para esa gente que no domina estos temas que vamos a hablar, que es los traspasos de CCI a reparto, de CCI, que es cuenta de capitalización individual, al sistema de reparto. Primero, ¿qué es una cuenta de capitalización individual? Claro que sí. Una cuenta de capitalización individual es una cuenta personal que se apertura a nombre del afiliado. Estas cuentas corresponden a las administradoras de fondos de pensiones, las famosas AFP. Ellos están encargados de velar por esos aportes que se van depositando de manera mensual a través de la Tesorería de la Seguridad Social, y corresponden a los descuentos que se le hace a cada asalariado de su salario y el aporte que hace también su empleador. Es decir, Paola, que Paola Valerio, que es cotizante, claro, tiene una cuenta de capitalización individual. Esa cuenta contiene los chelitos que le descuentan mensualmente en su empleo, a ella como empleada y como tú dices, el descuento que se le hace al empleador también. Así es. ¿De qué porcentaje estamos hablando antes de que continuemos con la definición del CCI? ¿De qué porcentaje estamos hablando del sueldo de la persona? ¿3.04, 3.09? Un 2.87 por parte del salario del empleado, y el empleador aporta un 7.10. 7.10. Ese dinero va a esa cuenta de capitalización individual. Así es. Exacto, esa cuenta es, como dijo Paola ya, única y exclusivamente propiedad del afiliado, y ahí se van depositando todos los fondos de pensiones para que a su edad de retiro cuente con un fondo suficiente que pueda garantizar esta prestación en pensión. ¿Y qué es entonces el reparto? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Porque la gente a lo mejor ha escuchado, probablemente ni siquiera han escuchado el término reparto. Entonces, exacto, lo escuchan por primera vez aquí en este podcast de la DIDA. Mira, Ulises, muy interesante tu pregunta, porque cuando la gente habla de AFP, entiende que reparto también es una AFP. Exacto. Y la menciona como una AFP. Pero cuando hablamos de sistema de reparto, es un sistema de pensión, igual que el sistema de capitalización individual. ¿Quién lo dirige ese sistema? El sistema de capitalización individual, como ya dijo Paola, está dirigido, o sea, administrado por las AFP. Dígase Reserva, Siembra, Crecer, por Atlántico. Empresas privadas. Por empresas privadas, exactamente. Y el sistema de reparto es el sistema de pensión, el fondo de pensión público del Estado, donde deben de ir, en principio, todos los aportes de los trabajadores del sector público. Aunque hay aportes del sector privado que también están en reparto, pero ese es otro tema que vamos a aclarar un poquito más. ¿Y por qué le dicen reparto, Paola, Virginia? ¿Por qué le dicen reparto? O sea,
¿Por cómo yo debo digerir ese término? ¿Por qué le dicen reparto? Bueno, el sistema de reparto es un sistema de prestaciones definidas. Lo que cae ahí es para pensionar a las personas. Okay. No es como el de capitalización que se invierte. El sistema de capitalización tiene un sistema de invertir esos fondos. El sistema de reparto es, si tu dinero se acumula y es para pensionarte, no se invierte, es un fondo que está ahí estático. Y la única manera, en principio, de que ese fondo se vea el beneficio para el afiliado es a través de su pensión. A diferencia del sistema de capitalización individual que tiene varias modalidades de entrega de ese dinero al afiliado. O sea, entonces digo, es de reparto porque el Estado te acumula para luego repartírtelo a una pensión. ¿Y se lo dan todos juntos? No, porque el sistema de reparto es definido, como les acabo de explicar, buena pregunta. Y se entrega en pensión, en montos, de acuerdo al monto que le corresponda a cada persona por sus años en servicio y de acuerdo a su salario, que también lo vamos a detallar. Muy buena la pregunta, Ulises, porque hay gente que dice, no, yo quiero que me den mi cuarto. No, yo quiero mi cuarto. La gente dice, deme mi dinero, que mi dinero es mío. Exacto. Tú no coges corte con tu chelito. Exacto. Entonces, por eso es que tú dices, dame mi dinero. ¿Se puede eso? En reparto no. En reparto no. ¿Por qué no se puede en reparto y por qué sí se puede en otro lado? En reparto, las personas que cotizan a ese sistema no tienen una cuenta personal. O sea, no hay una cuenta que diga, este dinero le pertenece a Ulises, este dinero le pertenece a Paola, este dinero le pertenece a Vagna. No. Todos los aportes van a un fondo común. Y cuando tú cumples las condiciones para poder recibir el beneficio, es que tú vas a recibir la prestación económica. O más que el beneficio, y se saca dinero, de ese fondo común. Eso viene siendo como una alcancía colectiva de todo el ciudadano que va aportando ese porcentaje. Y de ahí entonces cuando yo cumplo esos requisitos de esa alcancía que se tiene, se me va a sacar a mí esa pensión o ese dinero acumulado. El dinero acumulado no, la pensión. La única manera de que reparto te otorgue un beneficio económico. No, hablo de la de capitalización. En capitalización individual sí. Tú tienes la opción de poder recibir el dinero que tú tienes acumulado. Exacto. Te lo pueden entregar todos juntos si tú cumples con las condiciones o te lo entregan de manera mensual, en cuotas mensuales. Y bueno, porque es que ahora hay un ruido metido en mi cabeza que me dice, pero espérate, vísteme despacio que voy deprisa. Tú me dices que en el sistema de reparto, que es el sistema que está bajo la égida, bajo el control del Estado, no del gobierno, no, del Estado dominicano. Sí. A ti yo te doy el dinero, si tú aplicas, que tú juntaste ahí, que tú ahorraste, te lo doy en una pensión. No te lo doy de un pronto, no. Y entonces, la otra parte, la parte de la empresa, o sea, la parte empresarial, sí te puede dar todo si tú calificas, o te da una pensión, si también las AFP, si tú calificas. ¿Y qué pasa con los beneficios en el caso de la parte empresarial? ¿Qué pasa con porque lo dice que es de capitalización? Que ellos trabajan con ese dinero. Exacto. ¿Quién se queda con esa ganancia? ¿Por qué esa ganancia no va a la persona que está dando o ahorrando ese dinero en ese fondo? Sí, va a la ganancia. Va a la ganancia a la también. cuenta de capitalización del afiliado. Pero va un por ciento. Una rentabilidad, tiene una rentabilidad y se invierte mensualmente y va adquiriendo ganancia. De hecho, cuando los afiliados le entregan sus estados de cuenta, se verifica detallado. Rentó tanto en este mes, tiene esta renta fija de tanto y en total tienes tanto. Tiene un capital fijo de tanto. Y tú ves que te va aumentando mensualmente, no solamente con lo que va entrando de tu empleador y aportes tuyos, sino también las ganancias. Ese desglose se ve ahí en el estado de cuentas. Sí, Virginia, pero entonces, ¿por qué tantas personas quieren pasarse de lo que es la cuenta de capitalización individual al sistema de reparto, que es el que gestiona el Estado? Sí, hay más beneficios en la cuenta de capitalización individual. Digo, hay más beneficios porque ahí hay una capitalización. ¿Por qué? Como dice Ivana.
Sí, Eso. usualmente en las cuentas de capitalización individual, como ya explicamos, el dinero es más, porque se invierte y es mucho. Y tú lo puedes ver en tus estados mensuales. Cuando a ti te mandan tus estados y tú ves 1 millón, 2 millones, 3 millones, wow, tengo 4 millones, lo quiero, pero se te acaban. O sea, te lo dan. En un único pago si aplicas y se te acaban. Paola, se van los cuartos. Entonces, hay muchas personas que allá en la DIDA le orientamos y le decimos, mira, tú tienes la facultad y tú aplicas para que ese fondo vaya a reparto y ahí tú vas a tener una pensión vitalicia. Vitalicia. Hasta que tú mueras y puedes dejarle también a los herederos beneficiarios de esa pensión. Pero también y la las cuenta- personas quieren estabilidad, Ulises. Pero y Iván. también la cuenta de capitalización te lo pueden entregar vía pensión, o sea, en vía formato de pensión. pero Pero eso va a acabar. sí, te No lo va a quedar te lo vitalicio. entregan hasta que se acaben los fondos y hay una modalidad que se llama renta vitalicia, pero no muchos aplican para esa modalidad, son unos pocos. Ok. Y eso se debe a que el sistema, decimos entre comillas, que es relativamente joven, Ujú. porque hay que acumular 360 cotizaciones, ¿verdad? Para poder aplicar a una pensión vitalicia a través de la AFP y el ¿O sistema qué edad? no tiene esa cantidad de años. 360 capitalizaciones o qué edad. No, la edad Tiene de que ser para que tú puedas aplicar en esa modalidad de CCI. 60 años. Tú tienes que tener 60 años o 360 capitalizaciones. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. lo que No pasa es que una sí. de las dos. No, una de las dos. Las dos. Pero precisamente hay un... Me fui para Ay, no reparto. puedo hablar así. Pero precisamente... No, dilo. No, dilo, No, dilo. porque después viene No. digo yo, un pequeño ganchito. O sea, porque te la Por ponen e- difícil. Por eso está la DIDA, para que el Entonces- afiliado vaya allá, uno le explica las modalidades para las cuales tiene opción y ellos a veces tienen varias opciones y ellos, entonces está de ellos que ellos elijan la que quieran, la que deseen, pero la DIDA debe explicarse a los pros y los contras de cada una y la que ellos elijan. Precisamente, Paola, Sí. que hablábamos de eso ahorita, antes de comenzar el podcast. ¿Qué debe hacer una persona que ya tiene los 60 años o los 20 años cotizando antes de querer aplicar a una de estas pensiones o querer su dinero? ¿Qué debería hacer para no cometer un error? Sí, la recomendación es que principalmente para los servidores públicos, para las personas que han trabajado al Estado, que tienen más de 20 años de labor al Estado, antes de presentarse a su AFP a solicitar cualquier tipo de beneficio, es bueno que pasen con nosotros a la DIDA a orientarse para ver si la persona califica para hacer un traspaso a reparto y poder obtener una mejor pensión a través del sistema de reparto. ¿Y por qué me dices que es buena esa decirle eso a las personas? ¿Ha pasado algún caso de un afiliado arrepentido? Sí, hemos tenido casos de personas que se presentan primero ante su AFP, solicitan la devolución del dinero, ya sea en mensualidades o que se lo entreguen todo junto, y luego entonces van a la DIDA porque quieren una pensión por el tiempo laborado al Estado, y ahí lamentablemente no hay nada que hacer. Usted está escuchando. El conocimiento es poder. En la DIDA hay expertos gratis para orientarle qué usted hacer, porque después que usted firma un papel y autoriza lo que dice, usted es muy difícil que haya vuelta atrás. Entonces, antes de tomar una decisión tan importante para usted vivir los años que le queden y para los años que le queden a usted y dejar asegurada a su familia en caso de, es mejor que usted se lleve una orientación de una institución que le va a orientar de forma profesional e imparcial. Le va a dar la recomendación que usted necesita. Claro que sí. Decirle a la gente que estamos en el podcast DIDA Podcast, donde usted se orienta sobre los derechos que usted como ciudadano tiene. Virginia, yo, un ciudadano común y corriente, decide que sus fondos de capitalización individual quiere traspasarlo. Ya sabemos que el traspaso es tú llevar los fondos de un sistema a otro. Yo decido pasar mis fondos, que estoy en capitalización individual, al sistema de reparto. ¿Qué tengo que hacer, por favor? Bueno, Ulises, muy interesante tu pregunta. Lo primero que hay que hacer es presentarse a la DIDA. ¿Por qué debe ser presencial? A pesar de que la DIDA tiene diferentes medios para cerciorarse de los requisitos, es presencial porque se debe firmar un formulario. Ese formulario es el compromiso de que usted acepta de que esos fondos se muevan. Si usted como afiliado no firma y autoriza que esos fondos de esa cuenta de AFP se muevan,
nosotros no hacemos nada automático, porque también tenemos la duda de muchos afiliados. Me movieron mi fondo y yo no lo autoricé. Exacto. Bueno, no fue en la DIDA. ¿Se ha dado eso? Sí. ¿Se ha dado eso? No, se ha dado que se han movido fondos ¿De sin capitalización individual No. al sistema de reparto? No tenemos datos de eso, pero afiliados que lo afirman sí, porque tienen una creencia errónea sobre eso. Y nosotros le decimos, mire, aquí está el formulario y lo buscamos. Usted firmó. Está cargado 2009, 2010, mírelo aquí, esa es su firma. Okay. A veces no se acuerdan, pero si el afiliado no firma y autoriza que esos fondos se muevan, nadie puede tocar esos fondos, porque esos son propios del afiliado, exclusivo de ellos. Bien, exacto. Y hablando del afiliado y la DIDA, ¿cuál es el proceso que cuando se inicia cuando se inicia lo que es uno quiere hacer ese cambio del CCI a reparto? ¿Qué hace la DIDA? ¿Cómo inicia? ¿Cuál es el proceso que conlleva desde su etapa inicial al final? ¿Dónde comienza la DIDA y dónde sale la DIDA? Bueno, el afiliado nos visita, un equipo técnico especializado en seguridad social les va a recibir, validamos los requisitos, la edad, los documentos, hablamos del formulario, que es muy importante. Ese formulario también tiene una cláusula de responsabilidad y compromiso, o sea que él aceptó que ahí se le dijo lo que iba a pasar con ese dinero para que después no vaya a reclamarlo. Sí. Cuando se verifican todos esos documentos, copia de cédula y demás, entonces se reciben todas las solicitudes y se envían a una comisión interinstitucional evaluadora de traspasos. Perdóname, Exacto. Ivana, ¿quiénes componen esa comisión? Porque yo tengo que saber quién va a decidir mi suerte o quién va a decidir esta decisión que yo estoy poniendo en manos de la DIDA. Sí, claro. ¿Quién decide? ¿Qué comisión? ¿Cómo está compuesta esa comisión? La comisión está compuesta por la Superintendencia de Pensiones, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados y la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Okay. La comisión tiene un representante de cada una de esas entidades que son los que se encargan de evaluar esta solicitud de este traspaso. ¿Qué necesitan? Bueno, presentamos las solicitudes con los documentos, certificaciones laborales que demuestren el tiempo en servicio, una certificación de cargos de la Contraloría, si aplica, porque no todas las instituciones pasan por la auditoría de la Contraloría General de la República, copia de cédula de ambos lados, el formulario de traspaso, y ya con esos documentos se evalúan. Uno la tramita un mes antes para que ellos puedan validar y hacer sus observaciones, y luego nos reunimos. El gusanito periodístico me dice a mí que averigüe, que pregunte si la persona es discapacitada, por ejemplo. La persona quedó ciega o la persona no puede caminar o quedó paralítica o desgraciadamente tiene un problema cerebral y no puede tomar una decisión por motus propio. ¿Qué pasa con esa persona, sus fondos? ¿Cómo se maneja esa situación? Mira, como la normativa establece que es un proceso voluntario y que el afiliado debe firmar, hay diferentes métodos dependiendo de la discapacidad que tenga la persona. Okay. Si es ciega, le huellamos. Okay. Le huellamos, ¿verdad? Si le huellamos es que le cogen las huellas. Le tomamos las huellas digitales, la plasmamos en el documento y colocamos una nota al margen de que el afiliado es ciego, pero que la DIDA validó que él fue que huelló su formulario. Es invidente y no hay una foto, no hay un análisis que diga oftalmológico que diga que sí, que la persona es invidente. Si él ha sido ciego toda la vida, no. Pero, por ejemplo, tenemos la situación de afiliados que, el formulario debe estar firmado como en la cédula. Okay. Pero hay afiliados que consiguieron otra cédula y lo que tienen son unas X. Okay. Por ejemplo, aquí cuando van a la DIDA no pueden firmar porque le dio Parkinson o porque le dio cualquier. Entonces ahí sí la comisión requiere. O porque perdió las dos manos. Sí. Eso es una discapacidad. La comisión requiere de su médico tratante un certificado que diga por qué no puede firmar si en su cédula en su momento se valida una firma. Okay. Y eso es bueno y válido para la comisión. Okay. Dependiendo del tipo de caso, la comisión pide pruebas específicas para cada caso. Ok, te llevé todos los documentos. Paola, Virginia, sí. les llevé todos los documentos, se lo entregué, empezó el proceso. Háblenme de eso. Bien, después que la solicitud se recibe en la DIDA y que se valida el cumplimiento de todos los requisitos a nivel de documentos,
el caso se envía a comisión para que los miembros de la comisión hagan su debida evaluación de cumplimiento de requisitos. Una vez que esos casos han sido validados, la comisión se reúne y entonces toma decisión de cuáles casos son aprobados y cuáles casos no. Okay. Tenemos muchas personas que dicen, pero yo llené el formulario, yo llevé todos los requisitos, yo hice todo el proceso y yo tengo tanto tiempo, a mí no me van a llamar. ¿Qué pasa? ¿Por qué se tardan? Exacto. ¿Qué puede atrasar un proceso? El proceso, los afiliados entienden que está atrasado, pero la comisión no ha dejado de trabajar nunca. O sea, nos reunimos de manera ordinaria, una vez al mes, como lo establece la resolución del Consejo, que es quien nos da las directrices para nosotros trabajar. ¿Desde qué tiempo la DIDA está trabajando estas defensorías colectivas? Desde el 2009 la DIDA viene reuniéndose en comisión de traspaso. La diferencia de ahora y antes es que antes eran menos. Y después del 2023, cuando el Consejo emitió una nueva resolución, se amplió la brecha de los requisitos y ahora las solicitudes Más o menos, ¿cuántas solicitudes llegan diario a la DIDA? Primero, perdóname, Ivana, ¿qué resolución es esa? ¿Y por qué se abrió ese abanico llevándole más trabajo a los técnicos de la DIDA? Es más trabajo, pero es mejor beneficio para los justo. Es más justo. Okay. Es más, yo diría que, bueno, esa resolución allá en la DIDA nosotros brincamos cuando salió, todos. Claro. Mira, antes había una traba, por decir una palabra, y era que el Consejo estableció en la resolución 289-03, que esa era la que regía los traspasos antes, que la persona tenía que tener 45 años al 1 de junio del 2003 para poder aplicar al traspaso. O sea, yo tenía 60 años de edad, tenía mis 20 años en servicio, pero si al 2003 yo no tenía los 45 años de edad, no aplicaba. Entonces ya, cuando tú ves el número de cédula de una persona o la fecha de nacimiento, tú decías, usualmente aplicaban de 63 años en adelante, uno de 61 y de 62 no aplicaba. No podía. No. Uno de 61 con 364 días no aplicaba. No aplicaba. Y precisamente ese fue uno de los trabajos más arduos de la DIDA, tratar de que cambie eso para que tantas personas que ya cumplen con sus requisitos y puedan ser beneficiados con el sistema de reparto, ¿verdad? Exactamente, esas defensorías de la DIDA fueron muy arduas, muy continuas, recibíamos reclamos de afiliados desesperados, o sea, entendíamos justo su reclamo y la DIDA fue partícipe de esa defensoría colectiva, no solamente por un afiliado que llegaba, sino por todos, porque entendíamos que así como estaba esa persona, habían más y fueron llegando. La DIDA llegó a recibir 6,000 solicitudes de reclamos pendientes y cuando esa resolución salió en junio del 2023, fluyeron, pero ahí viene entonces la tardanza que explica Ivana de por qué los casos han durado más. O sea, se conocían 20 casos o 25 casos, a conocerse entre 250 y 300 casos. Por mes. ¿Y han tenido ustedes que devolver documentos para que se lo completen o las personas han llevado bien todo el proceso o se le ha hecho difícil? Bueno, al afiliado nosotros no le devolvemos documentos. Después que los recibimos y analizamos y vemos que le falta cualquier otra cosa que nosotros detectemos o que lo detecte algún otro miembro de la comisión, le decimos, mire, usted tuvo este inconveniente, para poder subsanar, tráigame tal cosa para completar y volvemos y reintroducimos su solicitud para que sea reevaluada. De lo que estamos hablando entonces es que esa comisión que se reúne mensual tiene la tarea de, cuando la DIDA le lleva los expedientes, empezar a revisarlos uno por uno, documento por documento. Exacto. Cuando ustedes se sientan con esa comisión, ¿tú vas a la reunión? Vamos ambas, Paola y yo. Sí. Paola, tú vas. Sí. Tú vas. A veces va nuestra encargada también. Ustedes llegan con el folder. Aquí estamos nosotros. Con el folder. Un folder, una caja, Ulises. Una cosa así. Entonces, los miembros de la comisión, ahí viene Virginia, ahí viene Paola. Llegaron con el legajo de documentos ahí. ¿Ha sucedido que en algún folder, en algún expediente, falte algún documento porque
porque al afiliado se le olvidó llevarlo, porque quien le atendió en el momento no le especificó o no le anotó la cantidad de documentos que necesita. ¿Y qué pasa con ese expediente? Ha pasado, pero muy poco, porque después que los técnicos reciben esas solicitudes, se depuran y llegan al departamento de Defensoría. Y Defensoría tiene el deber de volver a revisar. Es decir, que pasa por 3 filtros. Falta por varios filtros. Antes de llegar a la comisión. Claro que sí. Para que llegue lo más completo Ningún documento posible. de eso, perdóname, Ivana, ningún documento de eso perime. Sí. Sí, perime. Déjame hacerte... Porque ahí está la trampa. Si yo te digo, Ivana, mira, tú tienes que traer la certificación de trabajo, tú tienes que traer tus 2 fotos, ¿son? ¿Cómo es? No, eso no nos toca. No, eso lo vamos a hablar más adelante bueno. ya para el requisito de la Pero pensión. Está bien, pero bueno, Ivana llevó sus documentos y la persona le dijo todo lo que necesitaba. Ivana no regresa con los documentos. ¿Qué pasa con ese expediente? Mira, antes de responder tu pregunta, una de las situaciones que se puede dar con los documentos de los afiliados es que nosotros después que llega al departamento de Defensoría volvemos y revisamos y lo mandamos a cargar digitalmente. Y puede ser que en la carga digital un documento no que no llegue, sino que no abra, porque el documento está dañado. Pero no es que el documento el afiliado no lo trajo. No es que el documento se extravió en la DIDA. Nosotros allá no votamos el más mínimo papelito que contenga una numeración. Eso es un código. ¿Qué puede provocar que no abra un documento cuando ustedes lo vayan a digitalizar, por ejemplo? No, nosotros nos damos cuenta realmente ya en la comisión. A veces los archivos de acá no son compatibles con el sistema de ellos o de allá y esas cosas. Pero es 1 o 2 documentos y los subsanamos inmediatamente. Le decimos, mira, te lo vamos a mandar y en tantos días tú vuelves y lo evalúas para que esa reclamación no pase a la cola. ¿Entiendes? Porque si no, queda en una cola para el mes que le toca. Yo le pregunto lo de si perime algún documento o alguna documentación, porque se da. O sea, hay documentos que sí, que tienen fechas de vencimiento. Sí, pero si llegan a nosotros y están en el plazo es 6 meses. La resolución establece que las certificaciones deben tener un plazo de 6 meses de haber sido emitidas. Okay. Si llega a nosotros dentro del plazo, en lo que la comisión lo evalúa, en lo que lo evalúa otra área, ahí no perime porque ya llegó, es desde la fecha que llegó a la DIA. Ahora sí, aclarando es importante. Son 6 meses a partir de la fecha en que llegó a la DIDA. No. El afiliado cuando lo entrega a nosotros, que llega, debe llevar sus documentos con menos de 6 meses de haberlo solicitado. Con menos de 6 meses. Sí, exactamente. Okay. Porque ya los meses no corren, ya después que la DIDA los recibió. No corren. Ya no van ya no corren. No, ya no corren porque él lo entregó a tiempo. Mi preocupación era esa, porque antes habían medidas que, yo no sé, como tan retrógradas, que te decían que esa acta de nacimiento venció. Ya está vencida. Ya está vencida. Ya no vence. Ahí va Ivana a obedecer una orden de una persona que a lo mejor sabe menos que Ivana, pero bueno, a sacar un acta de nacimiento Yo porque diría, aunque el acta de nacimiento sea nueva, yo nací ese día. Ese día. Bueno, nueva por suerte eliminaron. Yo nací ese día. Por suerte eliminaron eso. Y pero mira, bueno, y hablando de eso, tenemos el inconveniente con algunos afiliados que dicen, wow, pero si yo trabajé, por poner una fecha, del 90 al 2000, ¿por qué tengo que actualizar la certificación al 2025 si ya yo no voy a volver a trabajar en ese tiempo? O sea, ellos llevan su certificación de cuando salieron de trabajar, por ejemplo, del 2000 o del 2004, vieja, de más de 20 años, una certificación emitida. Sí. Pero es que no somos nosotros, no es la DIDA, es el consejo que solicita esos requisitos en una resolución que está bien detallada. Esa resolución es como un manual de procedimientos y ustedes saben que en la administración pública debemos regirnos por lo que está reglamentado. Ya que tú lo mencionas, Virginia, es importante aclarar porque hay personas que a veces dicen, la DIDA me la pone difícil. Nosotros somos una institución del Estado y nosotros trabajamos con las demás instancias. Los requisitos que se solicitan son requisitos que la DIDA debe de tener documentado, que debe de tener actualizado y que debe de tener en orden. Cuando se le manda a buscar uno de estos, si no se lleva, el proceso no puede continuar. Exacto. No es que se le ponga difícil. Yo creo que queremos hacer el trabajo lo mejor posible
pero que simplemente no depende solo de nosotros, sino de toda la documentación necesaria. Entonces, porque me he encontrado con esos casos. No, claro, y hay bastantes. Mira, tenemos afiliados que a veces trabajan en 3 instituciones públicas, han trabajado, llevan 2 certificaciones y me dicen, mira, me falta una, ve recibiéndome para que el proceso camine. Primero, el proceso no va a caminar si no completa. Y yo, o sea, nosotros a veces cuando se pone un poco reticente el afiliado, no, que no me quieren recibir, a la día le recibimos al afiliado. Siempre, aunque sea para investigar qué es lo que está pasando. Entonces le decimos, mire, vamos a dejar el expediente aquí, no lo vamos a tramitar hasta que usted complete la documentación que le hace falta. Paola, ¿y el empleado, la empleada que estuvo en el sector público pide su certificación? ¿Dónde la pide? ¿Y dónde la pide el del sector privado? El del sector público va a la entidad en la cual haya prestado servicio. No importa los años, el tiempo que haya transcurrido. Y si no hay, ay, Paola, espérate, que tú me lo estás diciendo demasiado suave y bonito. ¿Y si no habían registro? ¿Y si no hay registro? Y la persona que estuvo ahí, ñambi, hizo de todo tipo de diablura y desapareció los archivos. ¿Qué pasa con ese empleado, con esa empleada? Mire, en esas situaciones el servidor puede ir al Archivo General de la Nación, donde se encuentran los archivos de la mayoría de las instituciones públicas, o si no en INAVI, que INAVI tiene copia de las nóminas de las entidades públicas también. ¿Desde qué tiempo tiene eso? ¿Inmemoriales? ¿Así? ¿De toda la vida? De toda la vida. Ok. ¿Eso es así, Paola? Sí, claro que sí. Claro que sí. Porque yo estoy del otro lado. O sea, yo estoy en la acera del frente. No. Y por eso le pregunto, porque lo que yo quiero es que esas personas que nos escuchan en este momento puedan identificarse, o seguro que se identifican, con las preguntas que estamos haciendo. Porque ¿cuántas veces ha sucedido que la persona va a esa institución y le dicen, no, pero espérese, Virginia, pero aquí no dice que nosotros tenemos registro de que usted estuvo por acá? Entonces, ha pasado frecuentemente, y también ha habido incidencias de instituciones que cogieron fuego de tal periodo a tal periodo, hubo una inundación y mojó los archivos. Hubo un gobernador del Banco Agrícola y del IAD que quemaron todo. Por eso es que les hago la pregunta por eso, porque y entonces siempre hay, en algún lugar debe haber evidencia de que esa persona estuvo laborando. Buscamos las alternativas. Como dice Paola, lo mandamos al Archivo General de la Nación para una búsqueda en los libros. El archivo hace una certificación, aporta los legajos, los libros, los folios. Y INAVI te presenta también una copia de nómina, un récord. Sí, y ahí se le contabilizan los años a los trabajadores. También Contraloría tiene registro de las nóminas de las instituciones centralizadas que pasan desde que fueron fundadas esas entidades, pasan por Contraloría, y Contraloría tiene esos registros también. ¿Y en el caso de la parte privada? En el caso de la parte privada, si fue antes del año 2003 y la persona recuerda haber cotizado a la Caja del Seguro Social, en la Caja del Seguro figuran esos registros todavía. ¿Y todavía existe la Caja del Seguro? Exacto. Fue disuelta, el Seguro Social. La institución como tal fue disuelta, pero los archivos y las solicitudes de pensión que todavía están pendientes por esa ley, la ley 1896-48, son tramitadas a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Ellos todavía tienen en posesión todos esos archivos que tenían anteriormente el Seguro Social. Es decir, que una persona que haya cotizado en ese tiempo y que esos estuvieron en el Instituto Dominicano del Seguro Social, para buscar información tienen que llamar a la DGJP, a la Dirección de Jubilación y Pensiones. Pueden presentarse a las oficinas que están en la Pepillo Salcedo, todavía están funcionando allá las oficinas, ellos van allá y pueden hacer la solicitud directamente. Pero se me prendió el bombillito, Paola. ¿Qué pasó? Mi papá estuvo trabajando en lo que era la ODC, que ahora es la Oficina General de Desarrollo Comunitario. Antes se llamaba Oficina de Desarrollo de la Comunidad. Y ahora pues se llama Oficina General de Desarrollo Comunitario. Mi papá estuvo trabajando del 82 al 86 en esa institución.
Hábleme de eso. Eso ¿Qué yo puedo hacer? Es del entonces? sector público. Sí, ¿qué yo puedo hacer ahí? Porque Esa entidad pertenece a Presidencia, al Ministerio de la Presidencia. A través de ellos se pueden conseguir los registros de esos colaboradores. mi que papá trabajaron. falleció. ¿Ya no hay forma de reclamar esos fondos? No. Mira la cara que pone Virginia. Señores, es un poema. Ustedes le ven la cara porque, óigame, como Paola me estaba mirando, ella se cuidó. Virginia, que le estaba maquinando la respuesta, la frustración. Lo que se pasa apoderó es de que ya ella. yo vi por Ya dónde no tú puedo. venías, Ulises. Ya no puedo reclamar ese dinero. No, mira. El dinero que aportó mi papá no. a la caja del seguro, se quedó la caja del seguro con ellos. No, Bueno, no, que así. no lo digas así, que se quedó la caja del seguro con ellos, porque mira, las Ok, ¿cómo? Ok, vamos a decirlo bonito. Vamos a decirlo bonito porque yo de verdad que acuérdate que me esas- gusta, no me gustan medias verdades. Me gustan que me diga la verdad como es. Dímelo bonito, a ver si lo dijeron. lo que pasa es que esas pensiones y esas prestaciones se otorgan de acuerdo a lo que dice la normativa que los rige. La ley 1896-48 establece, ¿verdad? Si tú eres pensionado, si ya tú tenías la pensión, por ejemplo, si es del sector privado, porque el ejemplo que tú pones es del sector público, Sí, del sector público. esos fondos cayeron a reparto. Ok. Cayeron a reparto, al sistema de reparto, y tu padre murió, y discúlpame que te tutee, ¿verdad? Y no, No, tenía no. pensión todavía cuando Exacto, murió. Exacto. Si hubiese tenido una pensión en ese momento, había que ver si él autorizó los descuentos, ¿verdad? Para que esa pensión pase a su madre, Ok. que es su esposa. Exacto. Exacto, porque muchas veces los afiliados no autorizan el descuento de la Sí, pensión. pero si no era pensionado, sencillamente, esos cuartos se perdieron. No, No eso- neces- O no fue que se perdieron, que yo no lo puedo obtener. ese dinero sirve ahora para otros pensionados. Pero otros pensionados han tenido sus descuentos. Así es. ¿No es sí. injusta la ley ahí? No, porque es que existen los fondos de solidaridad social, entonces el sistema de reparto funge, entre comillas, no lo dice establecido así, pero es solidario, o sea, Pero tú- funge, o sea, el reúne de todas el esas afiliado causas. muere, el fondo se alimenta, ese fondo es para quien lo necesite, Ok. en pensión. Pero para eso surgió la ley 8701, Claro. Exacto. en la cual se cambiaron, se modificaron muchísimas cosas en beneficio del afiliado. Pero un momento, Sí. si ocurre ahora, no en esos años del 80 que tú pusiste el ejemplo, y la persona muere, por ejemplo, tu padre ahora, 2015, 25. 2020, y nada más tenía esos 6 años cotizados, Ujú. Ahora sí se pueden ahora recuperar. sí, el Exacto, autoseguro, por eso. a través del autoseguro, que Paola le va a explicar un poquito qué es eso. Aunque no haya firmado ningún Aunque documento. no haya Aunque no firmado haya el derecho a firmado. pensión. Paola, pues háblame de ¿Ves eso. el beneficio que tenemos a través de la ley 8701? Cuente, Paola. Sí, mire, a través del autoseguro, para aquellos afiliados al sistema de reparto que se encuentran en calidad de empleado activo, si fallecen sin haber recibido el beneficio de una pensión, pues sus sobrevivientes, llámese cónyuge o compañero de vida, y los hijos menores de edad podrán recibir una pensión a través del autoseguro. Ok. Excelente. ¿Cómo aplicar por ese autoseguro? ¿Cómo aplicar? ¿Cuál es la documentación que tiene esa viuda que presentar? Porque los menores no pueden presentarlo como tal, sino que es a Claro. través de ella. ¿Cuáles son los documentos? ¿Cuáles son los pasos que puede dar? Claro que sí. Los documentos que validan la relación que el solicitante tenía con el fallecido, si era esposo, el acta de matrimonio, el acta de defunción, obviamente, y copia de cédula. Para el caso de los hijos, las actas de nacimiento. Okay. ¿Debe llevar certificación de que esa persona laboró en tal institución también? Sí, le piden Sí. la constancia La laboral constancia. de las entidades
a las que esa persona trabajaba. ¿Y le entregan todos los chelitos o la pensión? Le dan un porcentaje del salario que cobraba esa persona. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Un 60% del salario. Bien ahí. Y para Bien. los hijos es hasta que cumplen los 18 años. O hasta los 21 si son estudiantes. Sí, son ¿Y estudiantes. para la esposa es vitalicia Para, o para la esposa es vitalicia. Ah, bueno, que así. Ves que esa es otra prestación que Sí. tiene el sistema de reparto. Y tú te fijas cómo es que entrega el dinero. eso En le- pensión. Por En eso le pensión. dicen- El autoseguro es una modalidad de pensión para los que trabajaban y fallecieron sin haber recibido el beneficio. Que es muy importante que la gente sepa eso, si está trabajando en el Estado, que autorice ese 2% para que en caso de faltar algún día, que no es lo que uno quiere, Claro. pero pueda quedar esos niños o esa esposa o ese esposo, porque puede ser la mujer también que Exacto, fallezca y claro. quede el esposo con los niños. Entonces, tener autorizado, eso es como tener como una capita de seguridad Una para la sombrillita. familia. Sí. Y es muy importante porque hay gente que no lo sabe y entonces ese dinero ya no se pierde, como ustedes decían, porque pasa a otras personas, pero lo importante es que para uno trabaja para que su Para familia su esté familia, segura. Claro que sí. Una cosa, Paola, ese dinero de reparto, me estoy tomando el tiempo Claro. porque quiero preguntártelo de forma que cuando tú me respondas, no solamente yo, sino la gente que nos sigue, que nos escucha siempre en estos podcasts, quede satisfecha. Ese dinero que está en el reparto no va a ningún sector que propicie crecimiento, no, eso se queda ahí y punto. Nunca ha habido intención de que ese dinero pueda multiplicarse, que ustedes sepan. Lo que pasa es que a nivel legal, la ley no permite que ese fondo pueda ser invertido. Okay. Tendría que modificarse la ley para que se le permita entonces al sistema de reparto invertir para que ese fondo genere una rentabilidad. Chicas, y por ejemplo, ¿qué riesgo? ¿Qué riesgo tiene que yo me cambie, por ejemplo, de mi cuenta de capitalización individual a la de reparto? ¿Tiene algún riesgo? No. Okay. Por eso están establecidas las normativas y las resoluciones. Y la solicitud de traspaso se somete a una evaluación por parte de la comisión que va a determinar si la persona va a recibir el beneficio ya estando afiliado al sistema de reparto. Si la persona no va a poder recibir el beneficio, pues se queda en su AFP para poder recibir entonces el dinero a través de su AFP. ¿Y cuál es el indicador que toma en cuenta la comisión para darse cuenta que pudiera no recibirlo, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que hay un cumplimiento de requisitos que se demuestran a través de documentaciones. Está 20 años de labor al Estado como mínimo y tú tienes que presentar efectivamente la certificación. Cada una de las certificaciones de las instituciones donde yo laboré. Si trabajé en 6 instituciones, 10, tengo que ir a cada institución a buscar buscarla. esa certificación. Mira el caso que se Y da, el- que bueno que ok. tocan el Yo creo tema. que eso se debería como facilitar y que saliera. Que sea una matriz que entregue, No. por ejemplo, el MAP. Por ejemplo, el MAP. Virginia tiene algo muy importante, porque parece ser que eso es lo que va a arrojar luz a esta cuestión. Mira qué pasa, tenemos afiliados y tenemos muchos que ellos dicen, yo estoy trabajando y estoy activo, quiero someterme a un proceso de traspaso ahora para ir agilizando, pero nada más tiene 19 años y 5 meses. Él va a cumplir 20. 19 años. 19 años y 5 meses. 5 Él está meses. trabajando, él dice, yo soy Ok. trabajador del Estado. Y entienden que no debería ser un requisito ya tú tener los 20 años. Pero ¿qué pasa si cuando tú tengas 19 años y 8 meses te desvinculan? No vas a cumplir el requisito. Totalmente. El dinero va a estar en reparto y no hay un mecanismo todavía De que tú saques de que ese dinero se te devuelva para atrás. Ok. Y déjame decirte que esa es una de las novedades que establece la resolución 572-07 de la transferencia de fondos o el reconocimiento de los fondos públicos y privados de las personas que tienen el dinero en reparto y no cumplen con los requisitos. Y te establece dos requisitos. Entonces, ¿cómo es la vaina? Sí. Esa resolución trajo una novedad. Y era que antes los traspasos, todo lo que tú tenías en la AFP, sea público o privado, se iba a Hacienda, a reparto. Sí. Y los afiliados decían, pero que mi fondo privado no tienen que ir al Estado.
la resolución lo dividió, lo individualizó y dijo, nada más se van a traspasar al reparto los del sector público y los del privado se te quedan en la AFP. En el privado. Se te quedan en la Entonces, AFP. cuando sea la fecha, tú vas a tener 2 pensiones. 2 beneficios. pero Tendrás eso está muy bien. la pensión del sector privado Y y las- la pensión del Exacto. sector público. Exactamente. Conforme a los fondos que tú acumulaste. Exacto. Así es. Entonces, Eso es lo que dice la nueva resolución. eso es lo que dice la nueva resolución y para eso la resolución mandó a crear un manual de procedimientos Sí. que se creó en noviembre, 4 meses después, ¿verdad? Ujú. La resolución 579-02 por el Consejo y dice, los trabajadores que tengan aportes públicos y privados cotizados en reparto que no apliquen para una pensión deben ser transferidos a una cuenta de capitalización individual. O sea, Ok. lo antes nunca visto. Hemos Claro. estado explicando que de reparto no se saca dinero, Exacto. pero ya se creó a nivel de normativa que se pueda hacer. Ahora, no se ha creado a nivel técnico que eso se haga. Y en Espérate. eso es que pero está. ya está en la ley de que se Espérate, puede. que tengo... Ese manual está. Sí, Espérate, vigente, claro que sí. Escúchame, Ivana, estoy atorado, me añugué ahí. Vamos a explicar bien eso. Porque la verdad es que me voy a tomar un chin de agua. Explícame eso, me Bueno voy y a tomar un válido. chin de Bueno y agua. válido. Mira, hay un gran número de trabajadores. De hecho, la DIDA tiene un universo de afiliados y reclamaciones considerables con este reclamo. De hecho, antes de venir para acá recibimos a 2 personas con ese reclamo. Y ellos dicen, bueno, antes no había un mecanismo de que de reparto no se saca dinero. Ok. Y hay sentencias de la Sí. Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional. ¿Autorizando? No, O que con- no o- se saca o dinero. impidiendo que... Ok. Confirmando la decisión del Consejo de que de ahí no se saca dinero. Ok. O sea, una resolución anterior, la 3, no recuerdo el número ahora O sea, a ti exactamente. no te pueden entregar cuartos de ahí, de que porque sean tuyos, ni nada. Eh, Hasta que salió la resolución 572-07 en junio del año 2023 Ok. y le da, aparte de la novedad que elimina la traba para tú aplicar a los requisitos, también te da la posibilidad de que todo aquel que tenga dinero cotizados en el fondo de reparto, Sí. si no aplica para una pensión, Hay que les entregarle su sean cuarto. devueltos a una cuenta de capitalización individual, la que elija el afiliado. La que elige las... Y entonces yo pregunto, ¿qué lo... Iba a decir una palabra que me iban a sacar el podcast del aire. ¿Y qué es lo que fuñen entonces aquellos que dicen, no, que entreguen el 30%? No, pero espérate ahí, Ulises. Una cosa es a nivel legal, a nivel de normativa, Ajá. y esa misma resolución establece que la Superintendencia de Pensiones, que sabemos que es quien supervisa ese fondo de capitalización individual, cree la normativa y la creó. Ok. Emitió en enero del 2024, la resolución 479 y te detalla el procedimiento. Ok. Pero esa misma resolución te dice, ahora hay que crear los mecanismos logísticos y a nivel de sistema, de plataforma y para validar la solvencia financiera del sistema. Ok. ¿Verdad? Porque una cosa es que la ley establezca las prestaciones que te corresponden, pero hay que velar por la solvencia financiera del sistema, de ver de dónde esas prestaciones se van a garantizar. Ok. Entonces, tenemos muchas reclamaciones, los afiliados son impacientes, Eso le es. damos una esperanza porque ya tenemos a nivel legal lo que va a regir eso, Claro. pero a nivel técnico y de logística, las entidades están muy receptivas, no es que están negativas, ellos solamente dicen Ok. necesitamos tiempo para establecer un mecanismo que sea legal porque ustedes saben que en la administración pública todo es transversal y transparente, Pero debe ok, ser. pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Ese O sea, manual se está Está evaluando bien, como pero una comisión. exacto, ¿quién decide Sí. crear esa condición? La Esas- misma resolución no lo establece. La resolución establece que debe crearse. Solamente. Exacto. Ah, pues nos jodimos. Hay mesas de trabajo, Ulises. Ay, no Pero ya jodimos. está el No. manual. No. pues, Esta- Pero, una pero está bien, pero normativa. pero entonces No. Hay una normativa, hay mesas de trabajo. De hecho, hace como... en este momento están trabajando en Sí, eso. el Sí. Consejo nos citó hace un mes y pico, bueno, en abril. En Ujú. abril nos citó a todas las entidades involucradas Ok. y el Consejo díganme qué es lo que pasa. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Y ¿Qué se le vamos dijo. a hacer? Y se le dijo. La DIDA como gestora, la DIDA lo que le llevó fue su caja de expediente. Mira, tenemos tanto número aquí Exacto. que nosotros queremos
soluciones. Me gusta que tú hagas así. Sí. ¿Cuántos hay ahí? Realmente. Ahí. ¿Tú quieres un Son número? muchos, son Virginia, muchos. ¿cuántos hay? ¿Pero de cuánto estamos Bueno, hablando? de ese tipo de reclamaciones en específico, nada más contamos los que van a la DIDA y se expresan, por Exacto. todas las que hay fuera. Exacto. Tenemos alrededor de 800 solicitudes. Ah, pues no son tantas. Yo pensaba que eran como Sí, pero hay 6,000. más. Hay más. Hay Los más. que no han Y ido a van a ir reclamar. llegando. Hay Van más. a ir Hay llegando. más. Son más los que no han reclamado que los que han Exacto, y seguido. han llegado. Entonces, en esa, Y en quizá esa porque reunión, no conocen de esa nueva Y en resolución. ese lo caso- conocen, los afiliados y están si- muy empoderados. Y si en créeme. ese caso, Virginia, guindó los tenis. Bueno, se están creando los mecanismos y hay que ver qué establecerá, ¿verdad? Pero Para al esos día de casos hoy, el que específicos. murió se jodió. Bueno, si murió y está activo todavía. Pues no, porque no puede morir y estar activo. Sí, Sí. porque si tú estás trabajando en la DWI, y si tú te mueres hoy, Dios discúlpame, lo libre, Dios lo libre. discúlpame, Estás activo trabajando en la estás vida. activo trabajando, Zafa. es activo a la fecha de tu fallecimiento. De tu fallecimiento. O sea, que estuvieras cobrando. Ah, activo trabajando. Te toca A el eso, beneficio ok, por el bien. autoseguro a tus sobrevivientes legales establecidos. Sí, Ok, claro. Aunque yo no haya firmado. Aunque no haya Yo firmado. no voy a firmar tampoco. Yo no voy a firmar. Sí, firma. Compañeras, ¿cuál es el mayor obstáculo que tiene este proceso del sistema de los traspasos de CCI a reparto? ¿A qué se enfrentan ustedes si se enfrenta el afiliado? Bueno, mira, en principio el afiliado llega a la DIDA, verificamos los requisitos, sí, usted aplica, tiene 60 años, trabajó antes del 2003, 1 de junio del 2003, tiene las certificaciones al día, se presenta a comisión, creemos que vamos nítida, que de Sí, 300 solicitudes van todas a aprobarse, pero allá nos damos con la salvedad de que, mira, este afiliado fue a la AFP y retiró los fondos. Y los Por eso afiliados entienden que a usted lo van a pensionar por su edad. Yo tengo 70 años y que te van a pensionar por la edad y por el tiempo en servicio, pero los fondos son para garantizar y cotizar esa pensión que se te va a ¿Por pagar. qué? ¿Qué le van a dar a usted si ya usted autorizó a una AFP que ese dinero lo retuviera para dárselo en cuotas? Exacto. Entonces, si Ya no ya está. recibió Ya un- no ahí no hay retroactividad. Tú no te puedes devolver ni nada de eso. No, mira, si recibió la pensión, si recibió algún beneficio por la AFP, excepto las pensiones por discapacidad, que no son obstáculos para que tú puedas aplicar a un traspaso, ¿verdad? Tú puedes tener una pensión por discapacidad y aplicar a tu proceso de traspaso para una pensión por vejez. Okay. Pero si recibió por cualquier otra modalidad, dígase cesantía por edad avanzada, pensión mínima o retiro programado. O ingreso tardío, que significa totalidad de los fondos. Tú tenías 3 millones, me lo dieron, cerraron mi cuenta de AFP y ya yo no tengo AFP. Ese es el ingreso Exacto. tardío. Ese es el ingreso tardío. Porque entonces, no aplica para una pensión. no va- Por AFP no calificaba para pensión. Ok, entonces Exacto. cuando no califica, se le Exacto. entrega el total. Sí, exacto. Ese es uno de los obstáculos. Los afiliados entonces vienen ahí con lo que Ulises establece. No lo puedo devolver. Tenemos reclamaciones de afiliados que dicen, mira, recibí el dinero porque me precipité. Dicen que por desconocimiento, pero ya los afiliados están empoderados, pero Claro. se le acepta, Pero ¿verdad? pero creo que mucha gente sí lo hizo por desconocimiento, sí. porque he Sí. conocido varias personas que, Exacto. "¿Qué? Mi hija no puede ser, No me dice. lo Yo le dijeron. digo, no me lo dijeron porque a veces le explican las cosas muy bonitas solamente por una vía. Donde Sí. le hacen el cuento a su manera. Ajá, Exacto. y la persona al necesitar dinero o verse quizás en una situación de escasez o vulnerabilidad, inmediatamente firma. Y sí es por Exacto. desconocimiento. Virginia Paola, traspasos ejecutados desde la DIDA, 866 desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025. Sí. 866 traspasos. Sí. La DIDA no tiene que ver con aprobación de traspaso. Explíquenos eso brevemente, que nos quedan 2 minutos. Sí, la DIDA aprueba. Porque la DIDA... Aprueba. O sea, el papel de la comisión en la DIDA es voz y voto. Y esa facultad la tienen la Superintendencia de Pensiones y la DIDA. O sea, si hay un voto desigual entre CIPEN y DIDA, alguien tiene que decidirlo. ¿Y quién lo va a decidir? Para eso están los demás observadores, que son Ajá. ADAF y DGJP, o sea, Dirección de Pensiones. Y entre todos tratamos de ponernos de acuerdo para el afiliado. Ok. Si tú dices que no, yo que sí, lo mediamos ahí en ese La momento. DIDA tramita el expediente, Tramita. lo lleva a la comisión Y lo defiende en la y comisión. lo defiende en la comisión. Claro. Cierto. Cierto.
¿Cómo es la correlación de fuerza, el pugilato ahí? ¿Cómo se da eso? Porque porque hay que estar claro. ADAF lo que quiere es que no se apruebe. Porque ADAF sencillamente quiere seguir con los cuartos. Si supieras que ellos siempre dicen, si se le garantiza sus derechos previsionales, ellos no ponen objeción a que el traspaso se haga. Pero ¿no les parece poco 866 de esa fecha para acá? De octubre a marzo, ¿no? No, está es un bien. buen número. Es un buen número. Y va a aumentar, pero ya tenemos un operativo en proceso. Sí, que incluye una cantidad considerable también. Desde abril a diciembre, ¿pudiéramos estar sobrepasando las 1,000? Sí, claro, pero claro. Eso es una buena noticia. Claro que sí. Es una buena noticia. Que desde ahora hasta diciembre podamos tener unas 1,000 personas traspasadas. Más. Y más. Más. ¿El próximo tiro de cuánto puede ser? Vamos a aspirar a 2,000. A 2,000. Wow. Bueno, eso es una información bastante interesante. Y después, y que también trabajamos esos traspasos que son ordinarios, pero también los extraordinarios que son del sector salud. Esos son otros temas, otra normativa que pudiéramos hablarlo en otro momento, ¿verdad? Porque exacto. Sí. Bueno, pues señores, yo creo que ha sido un tema bastante abordado, detallado minuciosamente. Recuerden que le dije que pueden llamar a la DIDA si le ha quedado alguna duda, alguna incógnita, que estamos ahí para servirles. Recuerde que la misión de la DIDA es resguardar sus derechos en todas las etapas de la vida y estamos aquí para orientar, informar y educar a toda la población acerca de sus derechos en el sistema dominicano de la seguridad social. Esto fue el podcast de la DIDA y será hasta un próximo con mucha más información para todos ustedes.